Estamos en plenas plagas. Fijémonos que esta parte de la Biblia quizá nos puede resultar un poco pesada o algo que no vemos gran cosa que Dios nos puede decir con esto. Sin embargo, es muy importante que captemos que precisamente esta es una de las páginas, podríamos decir, claves de la Biblia. Y captemos lo que Dios nos quiere decir con estas plagas. Fijémonos que estamos en este dilema que le propuso de alguna manera, podríamos decirlo así, el faraón. Tenemos por una parte la exigencia de Dios, que quiere hacer alianza con su pueblo y de esta manera preparar la salvación del mundo, para lo cual el pueblo tiene que salir de Egipto. Y frente a esta voluntad manifiesta de Dios, se levanta el faraón que se quiere oponer de todas para que eso no se realice. Nadie puede contra Dios. Y por lo tanto, fijémonos que las plagas nos muestran esa voluntad de Dios que se va a realizar sí o sí, digámoslo así, y que nada, insisto, nada ni nadie lo puede evitar, lo puede impedir. Con lo cual también, fijémonos que esto es muy importante, Dios se nos manifiesta, Dios se revela, se da a conocer. Se está dando a conocer al faraón, pero también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muy pocas noticias de Dios. Lo que le habían contado sus padres desde Abraham, Isaac y Jacob. Esto que Dios les había revelado a Abraham y que se lo había vuelto a manifestar a Isaac y a Jacob. Pero habían pasado siglos. Fijemos que es muy importante que captemos esta realidad. Dios es un ser que existe, que Dios es un ser personal y que por lo tanto actúa. Y que lo que Dios quiere de nosotros es tener una relación personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Y se nos va revelando. Mientras no lleguemos a este encuentro con Dios, ese ser vivo, personal, que me conoce, que me ama y que se interesa por mí, yo no tendré una vida, digamos, de fe auténtica. Viviré de tradiciones, de hechos, digámoslo así, de celebraciones, de cosas que afectan sobre todo a la sensibilidad, pero hemos de convencernos de algo fundamental, que Dios existe, que Dios es alguien que me reclama, que se me acerca, que me pide mi respuesta. Pues aquí se nos va revelando esta presencia, esta realidad de Dios. Habíamos leído en el capítulo 9, estamos en el Éxodo, hasta el versículo 8 inclusive, es decir, habíamos visto la quinta plaga. Vemos que el faraón no cede, por lo tanto, Dios tendrá que forzar con nuevas plagas al faraón. Vamos a leer los versículos del 8 al 12. Yahvé dijo a Moisés y Aarón: tomad un puñado de ceniza del horno y que la tire Moisés hacia el cielo a la vista del faraón, para que se convierta en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y produzca en toda la tierra de Egipto a hombres y animales pústulas eruptivas y tumores. Tomaron la ceniza del horno y se presentaron al faraón. Moisés la tiró hacia el cielo y se produjeron en hombres y animales pústulas y tumores. Los magos no pudieron continuar en presencia de Moisés porque les salieron tumores como a todos los egipcios. Y Yahvé endureció el corazón del faraón, que no escuchó a Moisés y Aarón, como Yahvé se lo había dicho a Moisés. O sea, aquí nos encontramos con la sexta plaga, que se nos habla de una enfermedad, digamos.
No sabemos exactamente en qué consistió esta enfermedad. Hay quienes piensan que quizás fue una viruela, porque hay momias antiguas en las que hay restos de esta enfermedad, pero no lo podemos saber. El hecho que ya fijémonos es un paso más, es decir, cada vez son más duras, más contundentes las plagas. Se trata de una plaga en la que los mismos magos son víctimas. Y por lo tanto, así como los anteriores habían intentado imitar a Moisés, ante aquí no, aquí se encuentra vencida. Digamos, para la mentalidad de los egipcios, de aquel momento, es una prueba de que el Dios de Israel es más importante, es más fuerte que el Dios de los egipcios, que es el que invocaban los magos. Por lo tanto, tenemos aquí que Dios le dice a Moisés que coja ceniza. El horno del cual se habla aquí es un horno grande para cocer cerámica o incluso cal. Entonces, de aquel horno coja ceniza y la tire. Y en consecuencia se formarán estos tumores, estas erupciones que hace que afecte a hombres y animales. Se trata ciertamente de algo muy infeccioso, podría ser ciertamente viruela, pero como digo, no sabemos qué fue en realidad. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que el faraón se endureció. Nos encontramos una vez más con esta expresión de que Dios endureció el corazón del faraón. Pero recordemos que esto quiere decir que Dios permitió que él libremente rechazara la gracia, con lo cual se iba endureciendo. Dios podía haberlo evitado, claro, quitándolo de en medio, pero Dios respeta la libertad. Por lo tanto, al rechazar una gracia más, una llamada más de Dios, una insistencia más en que deje salir a Egipto, pues él se va endureciendo cada vez más. Y fijémonos que esto nos pasa a nosotros. Cada vez que resistimos una gracia de Dios, nos vamos endureciendo. Nos vamos, digámoslo así, acostumbrando a resistir a la gracia. Y por lo tanto cada vez será más difícil reaccionar, aunque siempre podemos reaccionar. Siempre podremos reaccionar. Siempre quedaremos libres. Y en vista de que se endurece el corazón del faraón, pues seguirán las plagas. Vamos a continuar ahora los versículos del capítulo 9, los versículos 13 y 14 de momento. Dijo Yahvé a Moisés: levántate temprano, preséntate al faraón y dile: así habla Yahvé, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me dé culto, porque esta vez voy a desencadenar mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Si fijémonos que las plagas tienen este objetivo, que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Es decir, que Dios es el Dios de toda la tierra, que Dios es el omnipotente. Y esto es lo que Dios quiere enseñarle al faraón, que por lo tanto no se puede oponer a las normas de Dios. Y esta vez fijémonos que Dios le anuncia a través de Moisés que esta plaga de una manera especial va contra el faraón, contra ti, contra tus servidores y contra tu pueblo, y que es más dura que las anteriores. Ante esto, fijémonos que Dios le avisa. El faraón puede ceder y evitarlo. No cede, pues se producirá. Se dice que el que avisa no es traidor, ¿no? Pues Dios avisa. También a nosotros, ¿no? Dios nos avisa. Nos invita con su amor, respetando nuestra libertad, pero nos avisa de las consecuencias. No da lo mismo decirle sí que decirle no. Dios nos respeta, yo soy libre de decirle a Dios sí o no, como el faraón. Pero las consecuencias no las puedo cambiar. Eso no depende de mí. Sigamos del versículo 15 al 19. Si yo hubiera tendido mi mano y te hubiera herido con la peste, tú y tu pueblo habríais desaparecido de la tierra, pero te he dejado con vida para que por ti brille mi poder y mi nombre sea celebrado en toda la tierra.
Te opones todavía como un muro entre mí y mi pueblo para no dejarle ir, pues sabe que mañana a esta hora haré llover una granizada tan fuerte como no la hubo jamás en Egipto desde el día que se fundó hasta hoy. Retira pues tus ganados y cuanto tienes en el campo, cuantos hombres y animales haya en el campo, y si no se retiran, serán heridos por el granizo y morirán. O sea, observemos que aquí nos dice el Señor por qué ha dejado que se endurezca el faraón. ¿Os habéis fijado? ¿Qué nos dice? Si yo hubiera tendido mi mano y te hubiera herido con la peste, y tu pueblo, tú y tu pueblo habríais desaparecido de la tierra. Es decir, Dios podía haberlos hecho morir a todos. Pero te he dejado con vida para que por ti brille mi poder y mi nombre sea celebrado en toda la tierra. Es decir, para que Dios sea conocido. Es decir, fijémonos que es sencilla y simplemente consecuencia de que Dios es amor. Y que en la medida que conocemos y amamos a Dios encontramos la felicidad. Y Dios pone especial empeño, a Dios no le da igual que seamos felices o no lo seamos. Dios pone especial empeño en que lo conozcamos. Y no olvidemos que en la Biblia conocer tiene siempre un matiz afectivo, que lo amemos, que valoremos lo que significa esa actitud de Dios hacia nosotros, que amemos realmente a Dios y sus obras. Y por lo tanto, si Dios permite que el faraón se oponga de esta manera tan radical, y dice que se ponga el faraón como un muro entre Dios y su pueblo. No deja que el pueblo le rinda culto, como querría hacerlo, y como corresponde a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que derribar ese muro, a fuerza de golpes, por decirlo así. Porque va a ser el faraón quien le va a decir que se vaya. Es decir, observemos que Dios va golpeando, por decirlo así, al faraón para que se decida y le permita salir. Pero el faraón debe dejarle salir. Dios podía haberlo conseguido, como dice aquí, pues con una peste, y que murieran todos, incluido el faraón. Entonces ya nadie se lo impide y se van. Pero Dios quiere la libertad, quiere que usemos nuestra libertad. Dios valora nuestra libertad. Pero fijémonos en la misericordia de Dios, le avisa. Va a ser una granizada que lo va a destrozar todo. Por lo tanto, retira a tus ganados, retira a los hombres del campo. Porque si no los retiras, el granizo los va a matar. Por lo tanto, fijémonos que estamos en una situación en la que si creen lo que Dios les está diciendo, y ya ha demostrado con las plagas anteriores que se cumple lo que Dios dice, podrán salvar la vida de sus animales y de sus criados, de sus trabajadores. No le hacen caso, morirán. ¿De quién es la culpa? De Dios no. Dios ha avisado. Dios les ha prevenido. Creo que esta actitud de Dios la podemos entender también, aplicarla a nosotros, ¿no? Dios nos avisa. ¿Le creemos o no le creemos? Eso ya depende de nosotros. Pero las consecuencias de nuestra actitud serán. Por ejemplo, pequeño paréntesis, hoy hay quienes piensan que el infierno no existe. Pues el infierno existe. Y Dios nos lo ha dicho de muchas maneras. Y nos avisa. Si alguien finalmente, a pesar de que Dios avisa, se va al infierno y que Dios nos da 1000 maneras para evitarlo, si alguien, repito, persiste en esa actitud de rechazo de Dios y se va al infierno, nunca podrá decir que Dios tiene la culpa. ¿Qué más podía hacer Dios para evitarlo? O sea que es importante que captemos
¿Cuál es la manera de actuar de Dios? Su infinita misericordia, pero respeta hasta lo sumo nuestra libertad. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? Es decir, hemos de pensar y actuar por convicciones, no por sentimientos, no porque tengo gana o no tengo gana, sino sabiendo cuáles son las consecuencias de nuestra actitud. Volvemos, pues, a esta séptima plaga. Aquellos de los servidores del faraón que temieron la palabra de Yahvé mandaron retirar a su casa siervos y ganados. Pero los que no atendieron a la palabra de Yahvé dejaron a sus siervos y a sus ganados en el campo. O sea, aquí tenemos la libertad de cada uno. Hubo de los egipcios, de los servidores del faraón, que empezaron a creer a Dios. Y por lo tanto retiraron a sus animales y a sus trabajadores. Pero hubo quienes todavía no creían. Perdieron los animales y perdieron los trabajadores. Es el resultado del uso de nuestra propia libertad. Y continuemos, del 22 podemos leer, leamos hasta el 20, vayamos leyendo, hasta el 26. Yahvé dijo a Moisés: tiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto sobre hombres y animales y sobre todas las verduras del campo. Moisés tendió su cayado hacia el cielo y Yahvé mandó truenos y granizo, y el fuego se precipitó sobre la tierra. Yahvé llovió granizo sobre la tierra de Egipto, y mezclado con el granizo cayó fuego, y tan fuerte era el granizo que no lo hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser pueblo. El granizo hirió en toda la tierra de Egipto cuanto había en los campos, hombres y animales. Machacó también todas las hierbas del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Fijémonos cómo Dios va distinguiendo entre los hijos de Israel. Recordemos que estaban en la parte del Gosén, en la parte del delta, y el resto de los egipcios, el país de los egipcios. Y nos encontramos con que realmente cae tal cantidad de granizo mezclado, es decir, hay una gran tormenta en la que hay rayos, en la que hay truenos y en las que hay lluvia y cae granizo. Y es tal la cantidad y la fuerza con que cae este granizo, podríamos pensar también el volumen de los mismos granizos, pues que mata hombres, animales y destroza los árboles. Repito, todo eso lo podían haber evitado. Y el granizo es una cosa extraña, ¿no? Fijemos que una vez más nos encontramos que son fenómenos naturales, pero por la manera como sucede, realmente es una manifestación de esa intervención de Dios. Dios normalmente no suele actuar a saltos, por decirlo así, sino que se vale de los mismos medios humanos que tenemos para hablarnos y para mostrarnos su voluntad. Aquí, con esta fuerza con que cae el granizo, pues este granizo que cae encima de los hombres y encima de los animales los mata. Los que habían retirado a los animales y a los trabajadores y a sus criados, pues los conserva con vida. Pero Dios ya también distingue el pueblo de hebreo. Es decir, fijémonos que nos encontramos ante esta plaga, hay tres grupos de personas. Los que creen que efectivamente va a ocurrir, que no creen en Dios, es decir, no son fieles a Yahvé, son idólatras, pero creen lo que Dios les ha manifestado a través de Moisés y retiran a sus trabajadores, retiran a sus ganados y conservan la vida. Los que no creen y lo pierden todo, y los que son fieles a Dios, que esos no les afecta y pueden quedar en la calle siguiendo su trabajo. Son estos tres grupos que podríamos decir que de alguna manera un poco se refleja también en todas las épocas.
tres grupos de personas. Y podemos continuar los versículos del 27 al 30. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, Yahvé es justo y yo y mi pueblo impíos. Rogad a Yahvé para que cesen los truenos de Dios y el granizo y os dejaré ir y no quedaréis más aquí. Moisés dijo: cuando haya salido de la ciudad, alzaré mis manos a Yahvé y cesarán los truenos y dejará de granizar para que sepas que de Yahvé es la tierra, aunque sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía a Yahvé, tu Dios. O sea, como vemos en esta ocasión, el faraón se impresiona. Se impresiona y manda a llamar a Moisés y le pide, reconoce que ha pecado, reconoce que se está portando mal, que no hace caso de Dios. Fijémonos que Moisés le dice que sabe que no es una conversión auténtica, que no los va a dejar salir. Pero fijémonos que basta este mínimo signo de conversión, que es superficial, que no es duradera, pero Dios ya lo escucha. Y Moisés lo sabe. Fijémonos cómo ha llegado Moisés a este conocimiento de Dios. Y esta seguridad de que Dios va a escuchar cuando le pida que deje de caer el granizo. Y por lo tanto, Moisés lo va a pedir. Pero observemos lo que le dice Moisés al faraón. Dice: aunque sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía a Yahvé Dios. ¿Qué le quiere decir? ¿Que no creéis en Yahvé? No. Que todavía no teméis ante Dios. Que todavía no os dais cuenta del poder de Dios. No se trata de que lo améis, no se trata de que lo sirváis, no se trata de que creáis en Él. Se trata de que seas consciente del poder de Dios, de la autoridad de Dios, que es Dios en toda la tierra. No es un Dios de pastores, es el Dios de toda la tierra. Y eso todavía ni el faraón ni sus servidores lo habían entendido. Y por lo tanto Moisés sabe que no les va a dejar salir, que cuando cese volverá a las andadas. Pero repito, sin embargo, él lo va a pedir y sabe que Dios le va a escuchar. Vamos a continuar. Desde los versículos 31, podemos leer hasta el final del capítulo, hasta el 31. El lino y la cebada habían sido destrozados, pues la cebada estaba todavía en espiga y el lino en flor. Pero el trigo y la escanda no, por ser tardíos. Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, alzó sus manos a Yahvé, y cesaron los truenos y el granizo, y dejó de llover sobre la tierra. Viendo el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, acrecentó su pecado y endureció su corazón hasta el extremo, y no dejó salir a los hijos de Israel, como le mandaba Yahvé por boca de Moisés. Fíjense, aquí nos da unos detalles que nos puede ayudar a comprender más o menos en qué época del año era. Se nos ha dicho, si se han fijado, dice el lino, la cebada había sido destrozados, el lino y la cebada. En cambio el trigo no, porque era más tardío. Entonces sabemos la época en que se siembra tanto y florece el lino y se hace la espiga, sobre todo en aquella zona. Y como digo, podemos suponer que estamos a finales de enero, primeros de febrero, más o menos, cuando ocurre todo esto. Y de hecho vemos que efectivamente Moisés acude a Dios, le pide que cese y cesa de llover, cesa de caer granizo, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó salir a su pueblo. Es toda una lección. Fijémonos que a medida que vamos resistiendo la voluntad de Dios, la sensibilidad religiosa se va endureciendo y por lo tanto se pierde sensibilidad y es más fácil, por lo tanto, seguir resistiendo. Esto le pasó al faraón y nos puede pasar a nosotros. Es decir, Dios, repito, lo único que nos pide es que le amemos.
Y cuanto más le amamos, más se va desarrollando en nosotros la sensibilidad de lo que significa responder a ese amor de Dios. Y por lo tanto, más felices vamos siendo, porque estamos hechos a imagen de Dios y estamos hechos para amar. Cuanto más resistimos, en el fondo, si nos fijamos, más vamos contra nuestra naturaleza, hecha a imagen de Dios. Y más insensibles nos vamos haciendo. Por lo tanto, vamos al capítulo 10, a la octava plaga. En total serán 10, ¿no? Leamos los versículos del 1 y el 2. Yahvé dijo a Moisés: ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus servidores, para obrar en medio de todos los prodigios que vas a ver, para que cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuán grandes cosas hice yo entre los egipcios y qué prodigios obré en medio de ellos, y sepan que yo soy Yahvé. Fíjate que es muy importante estos versículos. Una vez más nos da el porqué y el para qué de todas estas plagas, de todos estos hechos. Moisés y los hebreos deben recordar estos hechos que están viviendo. Fijémonos que lo peor que nos puede pasar es la superficialidad. Ver las cosas, digamos, vivirlas en el momento, pero mañana ya se me olvidó y tengo otra cosa en que pensar. Y Dios quiere que esto no se olvide, que esto se reflexione, se llegue al fondo del por qué y el para qué de estos acontecimientos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos, que conozcamos a Dios. Y por lo tanto, estas obras, le dice Dios a Moisés, debes enseñarlo a tus hijos, tú y los demás hebreos, debes enseñarlo a sus hijos y estos a sus hijos. Es decir, se debe transmitir de padres a hijos este hecho que demuestra quién es Dios. La importancia de transmitir la fe a los hijos. No dejárselo a otros. Transmitirles la fe con nuestro testimonio, con nuestra vida y con nuestras palabras. Es lo que Dios le pide a Moisés y lo que Dios le pide a aquellos hebreos que estaban viviendo estos acontecimientos en carne propia. No puede ser que cuando hayan salido ya se les olvide. Continuemos. Versículos 3. A ver, un momentito que les digo. ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: así habla Yahvé, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo no querrás someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me sacrifique. Si te resistes y no quieres dejarle, mañana traeré sobre todo tu territorio la langosta, que cubrirá toda la tierra sin que se vea nada de ella, y devorará todo el resto salvado del granizo, royendo todos los árboles que crecen en vuestros campos. Y llenarán tus casas y las casas de tus servidores y de todos los egipcios, tanta como no la vieron ni tus padres ni tus abuelos desde que comenzaron a ser sobre la tierra hasta hoy. Moisés se retiró y salió de la casa del faraón. Bueno, tenemos una vez más que Moisés avisa al faraón de qué pasará si no les deja salir. La presencia, digamos, de estas langostas en Egipto, pues de vez en cuando las hay. Pues suelen ser bandadas que arrastra el viento. Pero en este caso es algo impresionante, la cantidad de langosta. Y Dios le dice, la langosta va a devorar lo que ha quedado de los campos. El granizo ha destrozado los árboles y y las plantas, pero bueno, llegará la langosta y acabará con todo. ¿Lo pueden evitar? Que deje salir a su pueblo. Y fijémonos que de entre los servidores del faraón ya hay quienes están cansados, empiezan a cansarse y le piden al faraón cede. Vamos a continuar leyendo del 7 hasta el 11. Dijeron al faraón sus servidores: ¿hasta cuándo vamos a padecer este escándalo? Deja a esa gente que sirvan a Yahvé su Dios. ¿Todavía no ves que va a perecer Egipto?
E hicieron venir a Moisés y a Aarón ante el faraón, que les dijo: Id y servid a vuestro Dios. ¿Quiénes sois los que habéis de ir? Dijo Moisés: hemos de ir todos, con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestros bueyes, porque es la fiesta de Yahvé. El faraón les contestó: así sea Yahvé con vosotros, como os dejaré yo ir a vosotros y a vuestros hijos. Y tened cuidado, pues se ve que obráis con malicia. No, id los hombres solos y dad culto a Yahvé, pues eso fue lo que pedisteis. Y enseguida fueron arrojados de la presencia del faraón. Como vemos, los servidores del faraón le piden al faraón, hazle caso, que se vayan ya. Y el faraón hasta cierto punto, fijémonos, empieza a ceder. Pero quiere poner condiciones a Dios. Y a Dios no se le puede hacer poner condiciones. Hay que aceptar las cosas tal como Dios las dice. Dicho sea de paso, tampoco lo podemos hacer así con el Evangelio. Esto me gusta, lo tengo en cuenta, que yo no me gusta, lo dejo. No, no. Hemos de aceptar las cosas tal como Dios nos la dice. A Dios no se le pone condiciones. Vemos pues que el faraón le dice: muy bien, id a sacrificar, pero solo los hombres. Quiere quedarse como rehenes a las mujeres, los ancianos, digamos sobre todo las mujeres y los niños, y que seguramente también el ganado. Pero Moisés le dice: no, no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir que lo ofrezcamos, y además es la fiesta del Señor, tenemos que ir todos. Es decir, Moisés no acepta rebajas. Se ha de hacer la voluntad tal, de la voluntad de Dios tal cual Dios la expresa. Como consecuencia, el faraón se enfada y lo arroja de su presencia. Pues vendrán las plagas, vendrá la langosta. Vamos a continuar desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Pero Yahvé dijo a Moisés: tiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que venga sobre él la langosta, que suba sobre la tierra de Egipto y devore todo lo que dejó el granizo. Moisés tendió su cayado sobre la tierra de Egipto, y Yahvé hizo soplar sobre la tierra el viento solano durante todo el día y toda la noche. A la mañana el viento solano había traído la langosta. Subieron por toda la tierra de Egipto y se posaron sobre todo el territorio de Egipto en tan gran cantidad como ni la hubo ni la habrá nunca. Cubrieron toda la superficie de la tierra y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las hierbas de la tierra, todos cuantos frutos de los árboles, todo cuanto había dejado el granizo, y no quedó nada de verde, ni en los árboles, ni de las hierbas de los campos, en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó enseguida a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Yahvé vuestro Dios y contra vosotros. Perdonad mi pecado por esta vez y rogad a Yahvé vuestro Dios que aleje de mí esta muerte. Salió Moisés de la presencia del faraón y rogó a Yahvé, y éste hizo dar vuelta al viento, que sopló muy fuertemente del poniente, y arrastrando la langosta la precipitó en el mar Rojo. No quedó ni una en todo el territorio de Egipto. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir a los hijos de Israel. Como vemos, una vez más, Dios le dice a Moisés que tienda su mano y sopla este viento que arrastra esas grandes cantidades de langosta, que dice que se oscureció. Es decir, una cantidad inmensa, ingente de langosta, que cubre toda la tierra y, claro, devora lo que había quedado verde. Si ya había destrozado el granizo bastante del campo, la langosta lo acaba de arrasar. Y ante la presencia de la langosta tenemos una vez más que el faraón reconoce que se porta mal, reconoce su pecado y le dice a Moisés que pida a Yahvé su Dios que aleje la langosta. Y tenemos una vez más que efectivamente Moisés acepta, pide a Dios que cese esta plaga, y Dios hace soplar un viento que viene del Mediterráneo y que arrastra toda la langosta hasta el Mar Rojo. Y cuando ya está sin langosta, respira, se endurece el corazón del faraón y no deja salir a su pueblo. Es el que está, fijémonos que, ¿cuál era el problema del faraón?
Yo creo que es muy fácil entender cuál era el problema del faraón. Era su soberbia, se creía superior. Y era su deseo de grandes construcciones, sus intereses materiales. Por lo tanto, estaba convencido que él era el fuerte. En los momentos duros reconoce que sí, que realmente Dios tiene razón. Pero cuando ha desaparecido, es más fuerte su soberbia, es más fuerte su ambición. Y no cede, y no lo permite. Fijémonos que esto nos pasa a nosotros, pasa entre nosotros. Una persona que peca conscientemente y no hay un arrepentimiento verdadero, le queda facilidad para volver a pecar. Y cuanto más peca, llega un momento en que le será más difícil salir. Dios siempre le puede dar la gracia para salir, y Dios ciertamente se la va a dar, pero cada vez le va a ser más difícil, porque crea el hábito. Va perdiendo sensibilidad a la gracia, va perdiendo sensibilidad a las cosas, a la religión, y se va materializando más, se va endureciendo. Esto pasa siempre. Le pasó al faraón y nos puede pasar a nosotros. Pero en la Biblia, digamos, la libertad humana como que se salta, es decir, la causa es la libertad humana que actúa no correspondiendo a la gracia. Pero es Dios que lo permite. No sé si lo vemos. Por lo tanto, en la Biblia se salta ese aro, digamos, este paso, se salta la libertad humana, es Dios que lo endurece. Es la manera de expresarse Dios en la Biblia. Dios nos deja libres, esto no lo olvidemos nunca. La libertad humana es un gran tesoro, pero yo digo, es como una espada de dos filos. Puede hacernos daño, pero nos lo hacemos nosotros, y Dios lo permite, porque quiere nuestra libertad. Nos gustaría que Dios no nos dejara tan libres. Es que sí, a veces preferiríamos que Dios no nos dejara tan libres, pero entonces perderíamos una cualidad muy querida por Dios, que es la libertad humana. ¿Nadie quiere ser marionetas? ¿O sí? Yo creo que no. Bueno, nos dé tiempo quizás a ver la novena plaga. Versículos 21, estamos en el capítulo 10, versículos 21 al 23. Dijo Yahvé a Moisés: alza tu mano al cielo y haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tan densas que se palpen. Alzó Moisés al cielo su mano y hubo densísimas tinieblas en todo Egipto durante 3 días. Durante ellos no se veían unos a otros y nadie se movía del sitio donde estaba, pero los hijos de Israel tenían luz en la región que habitaban. Bueno, aquí tenemos una plaga que reviste un especial significado. Aquí se trata, en el fondo, si nos damos cuenta, de una tormenta de aire del desierto, que a veces también lo sufrimos entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que aquí llega bastante atenuado. Entonces, ¿esta plaga en qué consiste? Pues que va a haber unas tinieblas. Le dice que Moisés alce las manos al cielo, y hubo densísimas tinieblas en toda la tierra durante 3 días. Tantos que no se veían unos a otros. En cambio, en la tierra de Gosén, allí no había tinieblas. Fijémonos que es muy gráfico toda esta idea, esta imagen. ¿De qué vienen estas tinieblas? Pues de un viento potente que arrastra a la arena del desierto, esa arena finita, súper fina. Recuerdo que el padre Bartina nos explicó una vez en una conferencia que nos dio, él hizo un gran estudio sobre el Éxodo, y que él, para conocerlo mejor, estuvo en Egipto y atravesó el desierto. Y entonces decía que entonces la fotografía eran aquellos carretes, ¿no? Hace unos años. Entonces llevaba carretes para hacer fotos
bien precintados para que no entrase ningún polvo, dice, y así todo, le tocó uno de estos vientos y se le llenó el mismo carrete de esta arena finísima que se penetró dentro de la cinta, ¿no? Es decir, ese viento huracanado, y en este caso fueron tanta la tierra, tanta la arena que arrastró, pues que hubo una oscuridad tremenda, ¿eh? No se veían unos a otros, dice, o sea, llegó a una intensidad impresionante. Pero en la tierra de Gosén no llegó. ¿Y por qué no llegó? Se supone que porque hay unos salientes, unas montañas, que frenaron este viento, el Hansin que llaman, ¿eh? Entonces allí no llegaron. La tormenta de arena se quedó el otro lado. Terminemos el capítulo desde el 24 hasta el final. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Id, servid a Yahvé, pero que queden aquí vuestras ovejas y vuestros bueyes, aun a los niños podéis llevároslo con vosotros. Moisés respondió: tienes que poner en nuestras manos de qué hacer sacrificios y holocaustos a Yahvé nuestro Dios. Nuestros ganados han de venir también con nosotros, no ha de quedar ni una uña, porque de ellos hemos de tomar lo que ofrezcamos a Yahvé nuestro Dios, y ni nosotros siquiera sabemos, hasta que lleguemos allá, las víctimas que a Yahvé habremos de ofrecer. Yahvé endureció el corazón del faraón y el faraón no quiso dejarlos ir. Dijo a Moisés: sal de aquí y guárdate de volver a aparecer en mi presencia, porque el día que parezcas delante de mí, morirás. Tú lo has dicho, respondió Moisés, no volveré a aparecer delante de ti. Vemos que el faraón una vez más cede un poco, reconoce que lo ha hecho mal, pero quiere seguir poniendo condiciones. Quiere que que se vayan las mujeres y los niños, pero los animales que los dejen. La respuesta de Moisés es que no sabemos cuántos, ciertamente en cantidad, cuántos, ni quién, cuáles, qué clase de animales tenemos que ofrecer a Dios. Por lo tanto, tenemos que llevárnoslo todo. En consecuencia, el faraón no cede, y además lo expulsa con amenaza de muerte a Moisés. Y Moisés le dice: como tú quieras, no volveré. Bien, el libro de la sabiduría nos hace una explicación poética, digámoslo así, de estas tinieblas que es impresionante. Pero si les parece, los vamos a dejar para la semana que viene, porque tenemos la hora.